Ujú. Mayrán. Paola. Morena. María Estefanía. Rosa. Daniel. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buen día, profe. Buen día, buen día. Buenos días, profe. Buenos días. Bien, Ayrán. Hola, buenos días. Hola, buen día. María, Mariana, Mariana. Aquí está Mariana. Ok. Ujú, ujú. Ok, muy bien. Vamos a salvar. Listas. Competencia 2. Marzo. 3. Amavisca. Presente, profe. Ok. Amavisca. Valderrama. Presente. Ujú. Barrios. Presente. Blancas. Presente. Camacho. Castro. Castro González. Cota Castro. Cruz Barreras. Presente. Ok, muy bien, Aline. Cueva Zambrano. Presente. Gaitán. Grijalva. Presente. Loera. Presente. Manjarres. Presente. Ujú. Melendres. Presente. Mendoza. Presente. Mendoza. Mercado Morales. Presente. Ujú. Mesa Hernández. Murrieta. Presente. Naranjo. Presente. Rocha. Rodríguez Espinosa. Rodríguez Ortiz. Presente. Ruiz Valdés. Presente. Ok. Saavedra Loredo. Presente. Salazar Osuna. Presente. Sandoval. Presente. Urdiales. Urenda. Presente, profe. Valdés Profe, Urdiales González. presente. Bien. Urdiales. Urdiales, ok. Valdés González. Presente. Yepis. Presente. Ok. Y Sayas. Presente. Muy bien. ¿Alguien que se haya incorporado ahorita? Profe, yo, Gaitán. Gaitán. O Gaitán. sea, sí estaba en la llamada, pero mi micrófono no servía. Ah, muy bien. Sí.
Correcto. Yo, profe, Gaitán. Rodríguez Espinosa. Rodríguez Espinosa Paula. ¿Listo? Muy bien. Salvar. Y vamos a continuar. Ok, bueno. ¿Quién nos puede recordar en qué nos quedamos? Pues la última clase terminamos la unidad de competencia 1 y después pues vino la evaluación, ¿verdad? De esa unidad de competencia, y una de las clases no pude estar con ustedes porque tenía auditoría de calidad, ¿no? Me la pusieron a la misma hora y no pude botármela, ¿no? Entonces, hicimos el examen, que lo cambiamos para el lunes porque algunos de ustedes, pues, tienen programadas clases a la hora asincrónica, que no debería de ser, ¿verdad? Pero, pues, como es asincrónica y la pueden tomar en cualquier momento del día, pues, eso se aprovecha para la programación, ¿no? Algunos de ustedes tienen clases a esa hora, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con la unidad de competencia 2. Ahora sí ya vamos a entrar a la médula de este curso de química analítica, una vez que ya hemos revisado diferentes conceptos, diferentes herramientas que nos van a ayudar a poder entender y hacer cálculos con equilibrio químico. Y vamos a ver cuál es el objetivo de eso, ¿no? Entonces vamos a iniciar con esa presentación. Las voy a compartir. Equilibrio químico. E iniciamos, ¿no? Equilibrio químico. Maestro, ¿Dónde? las calificaciones que salen en mi virtual, ¿esas son? No, esa es la calificación del examen. Ayer estuve Ah, evaluando, yo digo que hoy termino de evaluar pues yo reviso uno por uno de ustedes, y ya les entregaría su evaluación final de la unidad de competencias, tareas, asistencias, puntos extras y eso, ¿no? ok, gracias. Sí, sí, esa es la pura calificación del examen. Ok, ¿qué vamos a ver durante esta primera parte del equilibrio químico? Si ustedes observan su programa analítico, esta unidad de competencia es una unidad de competencia muy amplia, ¿no? Les comentaba yo, creo que una de las clases. Acostumbro dividirla en dos, porque está muy extensa. Habla de equilibrio químico en diferentes, primero, todo lo que es cálculos de las constantes de equilibrio, ¿no? Y saber calcular concentraciones en el equilibrio. Y después aplicar esto a diferentes compuestos. ¿Cuáles? Pues los ácidos, las bases, las sales para cálculos de solubilidad. Luego, complejos también, los compuestos complejos, también hacer cálculos de equilibrio, por lo cual es muy extenso. Entonces, acostumbro dividirlo en dos y evaluar una primera parte hasta ácidos bases, y después evaluar solubilidad y complejos en otro segundo examen para que no sea tanta información, ¿no? Aunque se aplica los mismos criterios de equilibrio químico, pero sí no es lo mismo trabajar con un complejo que trabajar con una sal en solubilidad o trabajar con los ácidos y las bases, ¿no? Entonces, en esta parte inicial vamos a conocer lo que es el concepto de equilibrio químico. Es la primera parte, subtema de su programa analítico, si lo checan ahí está. Y vamos a conocer el concepto, qué es, para qué nos sirve, cómo sucede este equilibrio químico, qué es la constante de equilibrio químico, principalmente Kc. También existe una Kp, que es una conversión, dependiendo de si mi sistema lo calculo en condiciones de líquidos o sustancias líquidas en solución, o si mis compuestos son gaseosos. ¿Sí? Porque también puedo hacer reacciones con sustancias gaseosas en un reactor, agrego cierto volumen de cada uno y nunca están como líquidos, están como gases. Pero también tienen un volumen, tienen una concentración y pueden tener, y de hecho lo tienen, una constante de equilibrio. Se llama Kp, simplemente, ¿no? Por presión. Porque los gases
manifiestan una presión y es una propiedad de los gases. Kc es una concentración y sabemos que la concentración es molar cuando son soluciones. ¿Ok? Esa sería la diferencia. Vamos a ver cómo se expresa la ecuación de equilibrio, cómo se llega a ella, qué es la ecuación de equilibrio, y los factores que afectan al equilibrio químico, que eso está en una actividad por ahí que tienen ustedes, tuvieron, en donde observamos que cuando aplicamos una tensión, que puede ser un cambio de presión, un cambio de temperatura, un cambio de masa, de acuerdo al principio de Le Chatelier, pues ocasionamos romper ese famoso equilibrio químico que vamos a explicar, ¿no? Son los factores que afectan al equilibrio químico. Vamos a hablar sobre el cociente de reacción. ¿Qué es el cociente de reacción? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para determinar hacia dónde tiende una reacción en forma muy general. Y los conceptos de energía libre de Gibbs, entalpía y entropía en las reacciones químicas. Esa es una actividad que ustedes tienen por ahí en plataforma. No vamos a hacer cálculos termodinámicos con las energías de Gibbs que nos define si una reacción puede llegar a ocurrir o no, porque inclusive estamos acostumbrados a mezclar lo que sea, ¿no? Creemos que mezclando lo que sea, siempre voy a obtener una reacción y voy a obtener un producto. Tampoco es cierto eso, 100%, ¿no? No ocurre así en muchas ocasiones. Hay muchas reacciones que nunca pueden llegar a ocurrir, ¿no? Nunca van a reaccionar, aunque creemos y hagamos la ecuación y la balanceemos y calculemos cuánto se produce del reactivo a partir del producto en la estequiometría. Todo eso es ideal. Lo vimos que la estequiometría es un proceso que calcula parámetros ideales, ¿no? Si la energía libre de Gibbs nos indica su valor, que esa reacción es imposible, pues nunca se va a llevar a cabo, ¿no? La entalpía, que es una medida de la energía que se genera o se absorbe en una reacción química, y la entropía, que nos indica qué también se aprovecha esa energía que se produce o se genera en una reacción química. Únicamente van ustedes a conocer los conceptos, de hecho lo van a investigar, qué es, qué representa, cómo se aplica, y ya les tocará trabajar con estos conceptos complejos cuando lleven su materia de termodinámica, ¿no? Su clase de termodinámica. Y de ahí en adelante todo lo que sean transferencias de calor, fenómenos de transporte, todas las materias que involucran energías, involucrarán estas tres propiedades, la Gibbs, la entalpía y la entropía. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en el equilibrio químico, ¿no? Entonces vamos a empezar con la definición. ¿Qué es el equilibrio químico? Entonces, como definición así muy, muy directa, muy general, nos dice aquí que es una reacción que nunca llega a completarse. Estamos acostumbrados a siempre ver una ecuación química y decir A más B, una flechita que indica el sentido de la reacción hacia la derecha, es decir, hacia reactivos, produce, pues no sé, forma general, C más B. C minúscula a mayúscula, C mayúscula, que sabemos que la minúscula son los moles, el valor estequiométrico de mi balanceo, y la letra mayúscula es el compuesto, o la especie química, lo que sea. Y siempre hemos trabajado con esas ecuaciones químicas, con una sola flechita. Eso es ideal, ¿verdad? O sea, la flechita nos denota que todo el producto, todo el reactivo se convirtió en producto. Y siempre hemos imaginado que así ocurre. Tenemos la creencia ideal de que si yo agrego cloro y sodio, por ejemplo, en un reactor, y así como hicimos cálculos estequiométricos, calculo cuánto se va a convertir en producto de sodio. Si el reactivo limitante se va a agotar y por lo tanto la reacción se va a detener y se va a obtener cierta cantidad de sal, pero el reactivo limitante se va a agotar completamente. Eso es ideal. Eso en la mayoría de las reacciones no ocurre. No ocurre, ¿no? Entonces, sí. Preguntaba Juan Carlos Mercado que si le puso asistencia, porque sí está aquí, pero su micrófono no sirve. Mercado. Bueno, vamos a verlo en lo que Sí. de los elotes, ¿no? Estaba un meme ahí ¿en dónde lo vi? En Facebook creo que lo vi o en Instagram. Los enemigos de las casas virtuales, ¿no? Y ahí ponen el del gas, el de las tortillas, el de los elotes, ¿no? Eso es. Ellos van en su rollo, en su negocio.
Murrieta, ¿me dices? ¿O cómo me dijiste? Y luego Juan pasan Carlos Mercado. con todo el sonido, no, ni siquiera. Sí, sí tiene asistencia en Mercado Morales Juan Carlos. Los que se escuchan. Algunos luego los escucha así, Ah, ok, lejos, gracias. ¿no? Como que batallaron para conectarse, pero sí los alcanza a escuchar y ya les pongo asistencia. Bien, entonces, una vez que pasó el de los elotes, creemos eso, ¿no? De que todo se convierta en producto. Bueno, eso es una idealidad. La mayoría de las reacciones nunca llegan a completarse. O sea, no tienen un rendimiento del 100%. Recuerden rendimiento de la reacción. ¿Se acuerdan cuando vimos rendimiento de la reacción o vieron rendimiento de la reacción? El teórico es el que obtenemos en el cálculo estequiométrico. Se denomina teórico porque estamos considerando que todo el producto, todo el reactivo se convierte en producto. Se producen, no sé, 50 gramos de un compuesto cuando se consumió todo el reactivo. Ideal completamente, 100% de eficiencia. Nos vamos al experimento físico en el laboratorio o en un reactor en una empresa y nos damos cuenta de que no se obtienen bajo las mismas cantidades, no se obtiene la misma cantidad esperada con los cálculos químicos. Si se esperaban, no sé, 100 kilos y se obtuvieron 80 en el reactor y ya no se produjo más, se detuvo la reacción, se produjo eso nada más. Hagas lo que hagas, no importa, se produjeron 80. Es decir, que parte del reactivo no se convirtió en producto, pudiendo convertirse, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama rendimiento de la reacción. Ahí tendríamos un rendimiento del 80% de eficiencia, ¿no? Sabemos que lo sacamos dividiendo ahí nada más. ¿Y por qué ocurre eso, verdad? ¿Por qué realmente se obtuvieron 80 si la reacción me dice que debieron de haberse obtenido 100? Pues porque está el concepto, está la propiedad, está el proceso del equilibrio químico. ¿Sí? Todas las reacciones, antes de completarse, antes de convertirse todo el reactivo en producto, llegan a un equilibrio y se detienen. ¿Sí? Entonces, aparentemente, eso es importante, aparentemente se detiene. ¿Por qué? Porque ya no veo que se genere más producto. Lo que está ocurriendo es que los productos, cuando llegan a cierta cantidad de producto, esa masa que se está generando de producto, creemos que se va a quedar en el reactor como un producto ahí incluso separado, ¿no? Pensamos que el cloruro de sodio va a estar ahí en un rincón amontonadita la sal, ¿no? Y que de ahí la voy a levantar y me la voy a llevar, la voy a meter en una bolsa y obtuve mi sal. No, no es así de simple, ¿no? No es así de simple. Cuando el cloruro de sodio se empieza a formar y ya se empieza a ver una concentración importante, esa sal tiende en forma natural a volverse a descomponer en sus reactivos iniciales. ¿Ya? ¿Por qué tendríamos que esperar que la sal se mantuviera inerte cuando realmente, siendo un producto, también puede ser un reactivo? ¿Sí? Yo puedo iniciar una reacción química al revés, en lugar de iniciar sodio más cloro produce cloruro de sodio, yo puedo iniciar una reacción de decir cloruro de sodio produce sodio y cloro. Es completamente lógico pensar que en el sentido contrario también es factible que se lleve a cabo y de hecho se lleva a cabo una reacción química, una reacción de descomposición. La otra sería una reacción de síntesis, ¿verdad? Voy a producir un compuesto a partir de dos productos, de dos reactivos. Entonces, esta sal como empieza a haber mucha sal, eso se le llama efecto de masa, la sal empieza a descomponerse nuevamente en reactivos y se empiezan a regresar a reactivos. ¿Ok? Entonces, lo primero que observamos en la expresión de una ecuación de equilibrio químico es que no existe una sola flechita hacia la izquierda, entonces hacia la derecha. Existen dos flechitas, una que apunta hacia la derecha y otra que apunta hacia la izquierda. Eso nos indica que el producto se está convirtiendo también en reactivo. Y por eso la reacción nunca llega a completarse. Porque mientras el reactivo se está convirtiendo en producto, el producto se está convirtiendo en reactivo y cuando se equilibran las masas que van a un lado y las masas que se devuelven, en ese punto decimos que hemos llegado al equilibrio químico, ¿sí? Lo mismo que se produce hacia la derecha, se produce hacia la izquierda, ¿ok? Y ese es el equilibrio. Por eso se dice es una reacción que nunca llega a completarse.
No es que se detenga la reacción. No se detuvo. Aparentemente se detuvo porque no vemos que se generen cambios. Pero si observáramos las moléculas, estaríamos observando que ciertos moles pasan a productos, pero se están regresando otros moles a reactivos. Nunca llega a completarse, nunca se detiene la reacción química. ¿Okay? Entonces, ese punto en el cual ya no se observan cambios, porque la reacción se equilibró, llegó a ese punto, se denomina equilibrio químico. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto, jóvenes? No, es muy lógico pensar que eso ocurra, ¿no? ¿Por qué tendría que ser algo diferente? Siendo que las sustancias pues, se comportan de esa forma, ¿no? Se descomponen y se unen, se descomponen y se unen. Entonces dice, cuando las concentraciones de cada una de las sustancias que intervienen, tanto reactivos como productos, se estabilizan, se llega al equilibrio químico. Esas concentraciones se denominan concentraciones de equilibrio. Quiere decir que hay cierta cantidad de masa de productos y cierta cantidad de masa de reactivos en el punto final, cuando aparentemente ya no está ocurriendo nada. Yo puedo calcular esas concentraciones cuando ya la reacción se completó, en ese punto se detuvo y se denominan así concentraciones de equilibrio. No son lo mismo que las concentraciones iniciales de un proceso, ¿sí? Las concentraciones iniciales son las que yo determino, las que yo tomo cierta cantidad de masa del frasco de sodio, tomo cierta cantidad de masa del frasco de cloro, los convierto a moles para poder saber cuántos moles voy a agregar, poder hacer cálculos geométricos, pero yo construyo, yo formo esas concentraciones iniciales, yo las conozco, yo las genero. Eso se denomina concentración inicial. Las concentraciones finales de equilibrio las calculamos. ¿Y cómo las calculamos? Pues a través de este proceso de equilibrio químico, mediante la ecuación de equilibrio químico que vamos a definir. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí tenemos un ejemplo que nos dice gráficamente qué ocurre en el equilibrio químico, ¿no? Tenemos dos compuestos, hidrógeno gaseoso y yodo gaseoso. Recuerden que este tipo de moléculas son diatómicas siempre, no están sólidas. ¿Verdad? En la naturaleza se llaman moléculas diatómicas, ¿no? Estos gases. Y producen, aquí vemos la expresión de equilibrio, dos flechitas, y produce 2 moles de yoduro de hidrógeno. Esa es la ecuación ideal, ¿verdad? Está balanceada, siempre tenemos que tener eso. ¿Qué ocurre cuando pasa el tiempo? Como lo dice aquí el reloj. Agrego yodo y agrego hidrógeno a mi reactor. Van a empezar a reaccionar para producir yoduro de hidrógeno. Se va a observar la curva de generación de producto acelerado al inicio, después se va deteniendo y después ya no avanza. Y no significa que se detuvo, sino que se está devolviendo a reactivos. Lo cual significa que al inicio tengo mis dos reactivos, las moléculas grandes, estas, pues son la molécula grande más grande, infiero que son las de yodo, ¿no? Porque la molécula, el átomo de yodo o la molécula diatómica de yodo es más grande que el hidrógeno. Y estas chiquitas son los hidrógenos. Ahí están primero al inicio. Cuando llegan al equilibrio, en el equilibrio siempre tenemos los 3 compuestos, o los 4, los que existan. Tenemos todos los compuestos o todas las especies químicas en el equilibrio. Porque como nunca se completó la reacción, pues nunca desaparecieron unos para quedar otros. Entonces vamos a tener moléculas de yoduro de hidrógeno. Aquí observamos la unión de un yodo y un hidrógeno. Pero también tenemos todavía moléculas de hidrógeno y moléculas de yodo en el equilibrio. Están presentes los 3. Esta concentración aquí la vamos a calcular. Estas concentraciones de aquí nosotros las vamos a definir o el problema nos los va a dar. Esas son completamente controlables por nosotros. ¿Ok? Entonces, gráficamente, ¿qué está ocurriendo? Pues hay que visualizarlo de una forma gráfica, que es la forma en que los ingenieros pues manejamos la información para poder entender mejor los procesos, ¿no? Tenemos aquí una gráfica. ¿Qué se grafica? Pues, ¿qué ocurre aquí? Pues ocurre que hay un cambio de concentración. Tengo unas concentraciones iniciales y tengo unas concentraciones finales. Y ese cambio de concentración
ocurre en función de qué? Pues en función del tiempo, ¿no? El tiempo es el que depende aquí. Pasa el tiempo y ocurren estos cambios de concentración. Entonces podemos graficar tiempo contra concentración y hacer un gráfico. En el tiempo t igual a 0, aquí, en el origen sabemos que aquí el tiempo vale 0 y también la concentración vale 0. Es un eje de coordenadas XY. El tiempo crece hacia acá, está transcurriendo el tiempo desde 0 y la concentración crece hacia arriba desde 0 hasta un valor cualquiera de concentración. ¿Sí? Entonces, en tiempo igual a 0 aquí, nosotros tomamos cierta cantidad de hidrógeno y cierta cantidad de yodo y lo convertimos a concentración molar. Ya sabemos cómo convertir una masa a concentración molar. Necesito los moles de esa masa, de ese soluto o de ese compuesto y necesito conocer el volumen que ocupa. Masa entre volumen es concentración. Entonces tengo su concentración aquí, molar, la masa va a estar en moles. Y en el tiempo inicial a 0, como es lógico pensar, tengo mucha concentración de yodo y mucha concentración de hidrógeno. Entonces aquí pongo un puntito. No sé, en este gráfico la concentración del yodo es más grande que la concentración de hidrógeno. Quiere decir que agarré más yodo, más gramos de yodo y los convertí a moles y luego a concentración y me dio un valor cualquiera aquí, pero que es mayor a la concentración del hidrógeno. Y son sus concentraciones máximas, un puntito aquí, un puntito acá. Y acá no sé, quizás en un caso real acá valga 2 molar y el yodo valga 1 molar. Entonces aquí sería un 1 y aquí sería un 2. ¿Sí? La concentración del producto, que es este, el yoduro de hidrógeno, está en el origen, vale 0. ¿Sí? Porque al inicio pues no hay producto. Estamos partiendo de un ensayo en el cual existen los reactivos, pero no existen productos. No es la única situación de inicio de un proceso, pero es la más fácil de analizar, ¿no? Entonces, cuando va pasando el tiempo, supongamos que aquí ya pasó media hora, 30 segundos, perdón, medio minuto, 30 segundos aquí, observamos que la concentración de los reactivos va disminuyendo, ¿va? Porque aquí va bajando, ¿no? Esta va bajando. Si aquí a la mitad fueran 30 segundos, aquí tendría una concentración que yo la leería hacia acá, en la escala de y es mucho menor que el 2 que estaba acá, ¿va? A lo mejor aquí ya es 0.7 molar, no sé. Disminuyó de 2 a 0.7. El otro reactivo también va disminuyendo. Y empezó en 1, a lo mejor acá ya anda en 0.3 o 0.2. ¿Sí? Y el producto se empezó a generar, valía 0, y aquí a la mitad de este tiempo ya tiene un valor. Si este era 2, a lo mejor aquí es 1.5. Aparece la concentración del producto, lógico, se puede ir graficando cada tiempo que va pasando y va disminuyendo el reactivo. Observen que lo que ocurre es que cuando la concentración inicial es muy grande, sabemos bien que también la velocidad de reacción es grande. Eso es algo que podemos correlacionar muy simple, ¿no? Cualquier actividad que nosotros hacemos, ¿no? Al inicio, empezamos con todo el power, ¿no? Chambeando rápido. ¿Por qué? Porque tenemos mucha energía, ¿no? Y ya conforme va avanzando el tiempo, pues le vamos bajando, ¿no? Porque nos empezamos a cansar y el tiempo de estar trabajando nos va bajando esa cinemática o ese movimiento rápido que estamos haciendo. Lo mismo ocurre con las reacciones. Como al inicio hay mucha concentración, es importante entender que a mucha concentración, mayor velocidad de reacción. Y conforme va bajando la concentración, pues va disminuyendo esa velocidad, ¿sí? Porque ya no hay tanta masa. Eso hace que la curva pues vaya desacelerándose. Esta curva es lo que me indica que está pasando el tiempo, pero ya se está reduciendo más lentamente la concentración. Y también el producto, al ir pasando más el tiempo, va apareciendo en forma más lenta. Y eso genera una curva siempre en un gráfico, una desaceleración, ¿sí? Y observamos que no se reduce hasta 0 la concentración de los reactivos, no llegan a 0. Llegan aquí a esta curva y en este punto es donde observamos que llegamos al equilibrio químico.
observamos que todos se vuelven rectas horizontales. Cualquier valor en esta recta tiene un mismo valor de concentración acá. ¿Sí? Cuando el tiempo es, no sé, aquí eran 30 segundos, vamos a suponer que aquí es 1 minuto. Cuando llegó 1 minuto, ya observamos que ya no se produce nada. Aparentemente se detuvo la reacción. Aquí la concentración, si este era un 2, pues a lo mejor aquí es 1.8. La concentración del producto en el equilibrio es 1.8. De 0 subió hasta 1.8. Pero sigue pasando el tiempo y a lo mejor acá ya es 1 hora. Vamos a ir muy lejos, 1 hora. Y seguimos teniendo el mismo valor de 1.8 hacia acá. Ya no está cambiando porque es una recta horizontal. Es decir, que ya pueden pasar 1000 años y siempre se va a mantener esa concentración de 1.8, aunque el tiempo siga pasando. Igual para los reactivos. Llegaron a un valor mínimo y ya no cambiaron, ya no se siguieron convirtiendo en productos. Entonces, mediante este gráfico podemos observar el proceso de equilibrio químico que está ocurriendo aquí, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Yo creo que aquí ya nos queda claro qué es el equilibrio químico y qué pasa con los reactivos, qué pasa con los productos, qué pasa con sus concentraciones en función del tiempo. En función del tiempo. Es un proceso. Entonces vamos a ver que este proceso yo lo puedo estudiar definiendo una ecuación de equilibrio. ¿Sí? ¿Y por qué una ecuación? Porque las ecuaciones químicas, en las ecuaciones químicas se relacionan los productos con los reactivos, ¿verdad? En cualquier ecuación química. En esta ecuación química hay una relación, nosotros le llamábamos relaciones estequiométricas, ¿recuerdan? Aquí un mol de hidrógeno produce 2 moles de yoduro de hidrógeno. Hay una relación entre los dos y lo usamos en estequiometría. Una mol de yodo produce 2 moles de producto, ¿va? Una relación. Inclusive entre los mismos reactivos, un mol reacciona con un mol. Siempre hay relaciones entre los compuestos. Entonces, para poder hacer cálculos en equilibrio químico, ¿con el objetivo de qué? O sea, ¿por qué voy a estudiar equilibrio químico? Pues con el objetivo de conocer las concentraciones en el equilibrio. ¿Y para qué, como ingeniero, para qué me interesa conocer las concentraciones en el equilibrio? ¿Para qué me interesa saber en qué valor de concentración mi reactor va a dejar de producir? Pues para eso, para obligar a mi reactor, ver qué le voy a hacer al reactor y que siga produciendo. Es decir, romper el equilibrio químico. ¿Sí? El equilibrio químico. Y que mi proceso no se detenga. Para eso nos interesa a los ingenieros conocer esas concentraciones de equilibrio para la operación. ¿Y cómo rompo ese equilibrio? Pues ya lo veíamos, ¿no? Existen diferentes factores que me permiten romper un equilibrio químico. Le muevo algo ahí, tú muévele para que eso siga caminando, ¿no? Entonces, existe una relación entre productos y reactivos. 2 moles se producen a partir de estos moles de reactivos. Entonces, de ahí partimos para establecer una ecuación. Todas las relaciones generan ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la ecuación para la densidad? ¿Quién me dice cuál es la ecuación para la densidad? Para calcular la densidad. Masa sobre volumen. Masa entre volumen. Eso es una relación, ¿verdad? Una relación siempre es un cociente. Por eso decimos que es la densidad. Es la relación entre la masa y el volumen. Y cuando decimos una relación, inmediatamente nos imaginamos la masa, rayita, volumen. Es un cociente, así se expresa, es su notación matemática. Me indica que hay una relación entre los dos, ¿sí? Cualquier masa siempre ocupa un determinado volumen. Y a eso le llamamos densidad, ¿sí? Entonces, si aquí decimos que hay una relación entre productos y reactivos, porque los productos se generan a partir de los reactivos, yo pudiera escribir esa relación. ¿Cómo la escribiría? Producto, rayita, reactivos. ¿Ah? También es una relación. ¿Cuál es la relación entre los productos y los reactivos? Y eso también es un número. Por ejemplo, si productos vale, nomás por darle un valor, si productos vale 5 y reactivos vale 10,
5 entre 10 es 0.5. Entonces, la relación que hay entre productos y reactivos es igual a 0.5. ¿Sí? Nos entrega un valor numérico esa relación. Entonces, fundamentados en ese proceso de que podemos expresar las relaciones como un cociente, de esa forma expresamos la ecuación de equilibrio. La ecuación de equilibrio es la relación que existe entre productos y reactivos. ¿Ok? Pero no así simplemente productos y reactivos, porque digo, bueno, ¿y productos cómo? ¿Productos qué? ¿Cómo expreso los reactivos y los productos? Bueno, es una forma, vamos a ver cuál es esa forma en que voy a poner los productos y voy a poner los reactivos. Y aquí lo podemos observar con un ejemplo. ¿Sí? Esta se denomina ecuación de equilibrio y está el ejemplo para una determinada ecuación química. ¿Sí? La ecuación de equilibrio, ¿cómo se expresa? Es la multiplicación de las concentraciones molares de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico, cada una de esas concentraciones, entre la multiplicación de las concentraciones molares de los reactivos elevados cada uno de ellos a su coeficiente estequiométrico. A eso se le denomina expresión de la ecuación de equilibrio. ¿Sí? Y esa forma de expresarla la vamos a ver en este ejemplo. Tenemos una ecuación química en la cual tenemos un solo producto, no importa, puede haber varios, es la multiplicación de ellos, y tenemos dos reactivos. Entonces, si expresamos la ecuación de equilibrio como ese cociente productos entre reactivos, sería la multiplicación, ¿verdad?, de las concentraciones molares. La concentración molar, ¿qué unidades tiene? ¿Se recuerdan? ¿Qué unidades tiene la molaridad? Moles por litro. Moles por litro. ¿Por litro de qué? De solución. No por litro de líquido, ¿no? De disolventes. Por litro de solución. La suma del soluto y del disolvente. Esa concentración molar, que la conocemos como una M, podemos decir 0.2 M. Concentración es igual a 0.2 molar. Y si voy a trabajar con ella, descompongo la M y la expreso con sus unidades y son moles por litro. ¿Sí? La M es la forma o la notación final de la concentración. En equilibrio químico, esa concentración molar la vamos a conocer como un corchete para la notación simbólica, ¿no?, de mi ecuación. Este corchetito me indica que es la concentración molar de este compuesto elevado a su coeficiente estequiométrico. Como les decía ahorita, ¿no? ¿Cómo se expresa la ecuación de equilibrio? Es la multiplicación de las concentraciones molares de los productos, cada uno de ellos elevado a su coeficiente estequiométrico. ¿Cuántos productos tenemos? Uno nada más. Por lo tanto, es la concentración molar del yoduro de hidrógeno elevado a su coeficiente estequiométrico al cuadrado. Si existiera otro, sería la multiplicación. Como ocurre con los reactivos. Entre los reactivos, la multiplicación de las concentraciones molares de cada uno de los compuestos, en este caso es el hidrógeno, concentración molar del hidrógeno gaseoso, elevado a su coeficiente estequiométrico, un 1 no se escribe, ¿no?, que multiplica al otro reactivo igual. Concentración molar del yodo gaseoso elevado a la 1. ¿Ok? De esa forma se expresa la ecuación de equilibrio. Es decir, se escribe pues la ecuación de equilibrio. ¿Sí? Entonces, es lógico pensar que como esos son números, puede ser 2 molar al cuadrado, pues va a ser un 4. ¿Sí? Abajo puede ser 3 molar al cuadrado, pues perdón, 3 molar elevado a la 1 es un 3. Y el otro que valga 1 molar elevado a la 1 es un 1, 3 por 1, 3, y entonces me va a quedar 4 entre 3, y eso es un número. Observan que siempre es un número. Ese número que se obtiene de esta relación se denomina constante de equilibrio. Es una K, su forma simbólica es una K, y es la constante de equilibrio. ¿Sí? Ahorita vamos a explicar por qué es una constante. ¿Ok? Ahora, ¿por qué el subíndice C? Les comentaba ahorita.
hay dos constantes de equilibrio. Quiere decir que yo puedo expresar la ecuación de equilibrio de dos formas diferentes, con concentraciones molares y siempre serán, normalmente serán moles por litro, concentración, y por eso se pone una C, para entender que esa K se obtuvo de una expresión de moles por litro, KC, C de concentración. Pero también puede ser una Kp, ¿sí? Si todos mis compuestos son gases, por ejemplo, pues en este caso, fíjense, en este caso, todos son gaseosos, y en lugar de calcular su concentración molar, que lo puedo hacer, podemos calcular las concentraciones molares de la sustancia en la fase en que se encuentre. Es más práctico, sí, si son gases, en lugar de calcular concentraciones molares, calcular su presión parcial, porque los gases, su propiedad principal es que siempre tienen una presión, ¿verdad? Los gases generan una presión a lo largo del recipiente que los contiene, ¿no? En todo el recipiente que los contiene. Por eso cuando inflamos un globo con aire, si lo seguimos inflando, lo reventamos, porque estamos generando una presión dentro de, a mayor masa, mayor presión. Entonces, los gases es más fácilmente manejable estimar su presión parcial en lugar de estimar su concentración molar y sustituir, en lugar de sustituir en la ecuación concentraciones molares con el corchete, lo que sustituyo son presiones parciales o la presión parcial de ese gas en la mezcla en el reactor y obtengo un valor también numérico que lo voy a conocer como Kp. Cuando yo veo una Kp, eso me indica de que se obtuvo a partir de una ecuación de equilibrio en la cual estuvo expresada en función de las presiones parciales. Eso significa que viene de gases, ¿sí? Entonces tenemos esos dos tipos de K. Y la K en sí, pues es la constante de equilibrio. ¿Okay? Entonces, ese valor de esa K depende de la forma en cómo está balanceada la ecuación, ¿sí? Para hacer cálculos estequiométricos, no importa cómo esté balanceada una ecuación, ¿verdad? Mientras esté balanceada correctamente. Quiere decir que hay diferentes valores estequiométricos para una misma ecuación. Por ejemplo, esta ecuación que está balanceada, un mol produce 2 moles. ¿Cuál sería otra forma de balanceo que también sería válido? ¿Cuánto valdrían los coeficientes estequiométricos? Y que sea válida también. Poner un 6 en el yoduro de hidrógeno y un 2 en el hidrógeno y en el yodo. ¿Y por qué acá un 6 y acá un 2? ¿No sería más conveniente 3, 3 y luego 6? Porque si de la otra forma no está balanceada. En otras Sí. palabras, si yo multiplico por 3 todo esto, sabemos que puedo multiplicar cada término por el mismo valor. Multiplico por un 3, aquí quedaría un 3, aquí quedaría un 3 y aquí quedaría un 6. También está balanceado. No, sí, me confundí. Ah, sí, me imagino que eso es lo que querías comentar, ¿verdad? Tendría un Sí, pues me valor, confundí. tendría valores más grandes, pero está igualmente balanceada, ¿sí? Incluso pueden ser valores más pequeños que el valor mínimo. Pudiéramos multiplicar por 0.5, ¿no? Aquí sería un medio y aquí sería un 1. Y también sería válido para hacer cálculos estequiométricos, para calcular cuánto se produce en forma ideal. No hay ningún problema, obtenemos un mismo resultado, ¿sí? Sabemos que por regla, por convención de la química, siempre expresamos una ecuación con sus valores enteros mínimos, ¿sí? Para que no aparezcan ahí los números fraccionales y se conocen más las ecuaciones, son más manejables con sus valores enteros en su expresión mínima. ¿Okay? Ahora, para el equilibrio químico y para calcular esa K, que vemos que es la relación entre productos y reactivos, sí afecta cómo está balanceada la ecuación, porque se obtienen diferentes valores de K. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Para una ecuación química, aunque sea la misma reacción, si tienes diferentes valores estequiométricos que sean buenos, que sean válidos, el valor de K va a cambiar y por lo tanto los cálculos en el equilibrio van a cambiar.
son diferentes. Entonces, por eso dice allí como una regla de las ecuaciones de equilibrio. Si la reacción se hubiera ajustado como un medio y un 1, la constante valdría la raíz cuadrada del anterior. Es decir, hay un valor diferente de K. ¿Sí? Diferentes valores estequiométricos, diferentes valores de K. Y como tomamos decisiones y hacemos cálculos con esa K, es importante saber cómo estaba definida la ecuación para los cálculos de equilibrio químico, porque obtenemos resultados diferentes. No es igual que la estequiometría, que siempre obtenemos los mismos valores de masas estequiométricas, ¿verdad? De moles en la reacción química. Entonces, esa es una primera regla que hay que memorizar, ¿no? A diferentes formas de balancear, diferentes valores de K. ¿Sí? Entonces, si me dicen ustedes, si son diferentes, ¿por qué dice constante? Porque es constante para una misma ecuación química. Quiere decir que si para esta ecuación química, si yo conozco las concentraciones en el equilibrio para esta ecuación balanceada 1, 1 y 2, el valor de K fuera 50, por ejemplo. Para la mitad, nos dice aquí que si hacemos los cálculos, es igual a sacar la raíz cuadrada de 50, del valor que tendríamos. Si ya conociéramos este valor de K, y esto lo dividimos a la mitad, el valor nuevo de K que obtendríamos sería la raíz cuadrada de 50. Quiere decir que me puedo obviar a hacer nuevamente los cálculos si conozco esa regla, ¿sí? Si esto es la mitad, sería raíz de 50. Si esto es un tercio, ¿sí? Si multiplico por punto 33, y esto es un tercio, ¿sí? Y por lo tanto aquí sería también punto 66, ¿verdad? Un tercio por 2, punto 66. Aquí sería, y ya conociera yo el 50 con la ecuación balanceada así, sería la raíz cúbica de 50. Es una relación matemática que hay, o sea, se ha demostrado que así se comporta, ¿no? El valor de K con respecto de los coeficientes. Y si no nos memorizamos esa regla, pues hay que calcularlo, ¿no? Y vamos a darnos cuenta de que es la raíz cuadrada de 50, que es el valor que... Y más si conociéramos cuál es el valor de K para esta ecuación 1, 1, 2, ¿no? Lo que pasa es que pues, luego no sabemos cuánto vale, ¿no? Para esa ecuación. Lo más común es que la calculemos, pero ese es un comportamiento que tienen las K. Si se divide entre 2 es raíz cuadrada, si se divide entre un tercio es raíz cúbica, entre cuartos es raíz cuarta, y así. ¿Sí? Es simplemente una forma más simple de determinar el valor de K. Si no, pues lo calculamos, no hay problema. Entonces, ¿qué otras reglas hay para la expresión de la constante de equilibrio? Cuidar primero el balanceo. Y les comentaba, es constante porque para una misma ecuación la K no cambia. ¿Y por qué tendría que cambiar? Me van a decir, pero ¿y por qué tendría que cambiar? Porque los valores de concentración iniciales para llegar al equilibrio pueden cambiar. No siempre comenzamos con las mismas masas en un reactor para una reacción química. En otras palabras, yo agarro un reactor y agrego yodo y agrego hidrógeno. Y primero se me ocurre agregar 100 gramos y 100 gramos. 100 gramos de yodo y 100 gramos de hidrógeno. Eso empieza a reaccionar y va a producir cierta masa de yoduro de hidrógeno. ¿Sí? Cuando lleguen al equilibrio, yo calculo las concentraciones en el equilibrio y las sustituyo aquí, voy a obtener un valor de K. ¿Sí? Para ese principio de 100 gramos y 100 gramos. A lo mejor la K es 100, por dar un dato. Pero si hago otro ensayo con la misma ecuación química y en lugar de tomar 100 gramos y 100 gramos, tomo 100 gramos y tomo 300 gramos del otro. Ya no tomé 100 y 100, tomé 100 y 300. Van a reaccionar y van a llegar al equilibrio. Cuando calcule las concentraciones en el equilibrio a partir de esas nuevas masas, los valores en el equilibrio son diferentes para todos, pero cuando los resuelva aquí, vuelvo a obtener el valor de 100 de K. Me vuelve a darle el mismo valor, independientemente de que tomé otras masas iniciales. E incluso, si hago la reacción en sentido inverso al inicio, y en lugar de poner reactivos, pongo el producto.
y agrego en mi reactor 500 gramos de yoduro de hidrógeno. No hay reactivos de mi ecuación, está el producto. Inicia la reacción, claro, puede generarse en el sentido contrario, me lo indica la flechita. Se va a empezar a generar los reactivos que están en mi ecuación, que en ese proceso van a ser realmente mis productos. Y se van a empezar a generar el hidrógeno y el hidrógeno. Cuando ya se detenga la reacción aparentemente, calculo las concentraciones en el equilibrio, las sustituyo aquí y me vuelve a dar 100. Por eso es una constante. Es una constante para una misma ecuación química. Y es constante porque independientemente de cómo inicia el proceso, siempre obtenemos el mismo valor de K. ¿Okay? Por eso es una constante. Cambia para diferentes ecuaciones químicas y cambia para diferentes formas de balanceo de una misma ecuación química. ¿Sí? Ahí sí cambia. ¿Sí? Es otro proceso diferente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, Juárez? ¿Está aquí? Muy bien. Pues ahí vamos a concluir por el día de hoy. Iniciamos, pues ya sabemos lo que es el equilibrio químico. Ya sabemos cómo se expresa de una ecuación química. Cuáles son sus propiedades, ¿verdad? Siempre tenemos que respetar el balanceo y no cambiar la expresión de la ecuación en un cálculo de equilibrio químico, porque entonces ya no es válido, me va a cambiar el valor de K y me va a dar un error en el resultado. Siempre tendré que trabajar la misma ecuación con sus mismos valores estequiométricos. Existen dos tipos de K, una Kp cuando expreso en presiones para gases y en una Kc cuando expreso la concentración molar. Normalmente se utiliza para soluciones acuosas, ¿no? Concentraciones molares. ¿Sí? Y pues ya denotamos que siempre en el equilibrio siempre coexisten todos los compuestos. Todos tienen una concentración de equilibrio. ¿Sí? Y que hay una diferencia entre concentraciones iniciales y concentraciones finales. Para no confundir las dos, porque cuando estemos haciendo cálculos, siempre tendremos que plantear primero las concentraciones iniciales y luego calcular las concentraciones finales. ¿Ok? Entonces continuamos la próxima clase, donde ya vamos a resolver algunos problemitas de concentraciones. Vamos a calcular la concentración en el equilibrio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues nos vemos la próxima clase, jóvenes. Si no hay preguntas, ¿no? Si no hay dudas. Gracias, profe. De nada. Gracias, maestro. Gracias, profe. Bye bye, cuídense, hasta luego. Bye. Bye bye.